Voy a presentar a las siguientes 3 personas que me van a acompañar aquí arriba. Tenemos en primer lugar a Chelo Fernández, que es ingeniera técnica en telecomunicaciones, directora en el Observatorio de la Fundación Mobile World Capital Barcelona e imparte clases sobre transformación digital en las organizaciones y modelos de negocio digital en la UOC y en la Salle, espero que sea Salle Tecnova. También damos la bienvenida a Laura Cuesta. Ella es licenciada en Historia del Arte en la Universidad Complutense, profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela. Es autora de 2 libros, Conectados y Crecer con pantallas. Y finalmente contamos con Mariano Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Ha escrito, entre otros los libros La Organización Escolar o Competencia Digital Docente para la Transformación Educativa. Así que mientras yo me siento, apláudales, por favor. Bueno, muchas gracias a los 3 por acompañarme ahora en esta segunda mesa, en este segundo bloque. Me gustaría seguir un poco el mismo modelo de antes, hacer una pregunta inicial que podáis responder todos y luego, si os parece, podemos ir algunas según vuestras especialidades. La primera pregunta que quiero lanzar sobre la mesa es una pregunta sencilla, pero que desde luego sé, y ahora vosotros espero que me ayudéis a confirmar mis sospechas, que no tiene respuesta fácil. Porque al hablar de educación, viendo el contexto que tenemos actual, las competencias, las habilidades, incluso bueno, el propio país en el que estamos, ¿cuáles diríais vosotros que son las absolutas prioridades que exige una educación para este siglo XXI, sobre todo enfocado desde el punto de vista digital, ¿no? ¿Cuáles son? Es algo muy amplio hablar de educación digital, más aún cuál se necesita para este siglo. Queda mucho de siglo todavía, saber lo que se necesitará dentro de unas décadas, pero sí me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuáles son las prioridades, lo que si tuvierais que poner encima de la mesa, las 2 o 3 cosas que consideráis que son imprescindibles y que no se puede prescindir de ellas? Quería preguntar en primer lugar a Chelo, por favor. Te ha tocado. Sí. Te ha tocado debutar. Gracias. No, a ver, es complicado realmente, pero a la vez también es fácil, ¿vale? Es decir, que también quiero transmitir un mensaje de esperanza. No todo está por hacer, no partimos de cero absoluto en todo y aquella sensación de no saber por dónde cogerlo. En realidad, y lo ha dicho antes Iritxar, en realidad hay un diagnóstico hecho y es un buen punto de partida si queremos avanzar. Abordarlo, claro. El tema, o qué es lo que está sucediendo, pues que es muy incómodo. Es decir, una cosa es que no sepas lo que sucede y otra cosa es que sepas lo que sucede y que la solución no sea ni fácil, no sea cómoda, ¿eh? Entonces, además no es fácil también, ¿eh? O sea, se juntan las 2 cosas. No es fácil y no es cómodo, es muy incómodo. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de una transformación. Y cuando hablamos de transformación, que no es una evolución, no es aquello conocido, pero con un poquito de brilli-brilli y un poquito de maquillaje. O sea, que parece como más nuevo, ¿no? Más moderno. Aquí el tiempo de ponerle un poquito de brilli-brilli ya pasó. Lo hemos, de hecho, estirado hasta límites insospechados. De hecho, me gusta mucho una cosa que le oigo decir a una de las personas que para mí son referentes, ¿no? De las que me nutro, Jenny Roca, que dice, hombre, como sigamos así, el siglo XX va a ser el siglo más largo de la historia, porque de momento ya dura 124 años, ¿no? Entonces, esto significa que estamos procrastinando mucho para pasar al siglo XXI. Seguimos, todo rezuma, respira, se parece sospechosa y convenientemente demasiado al siglo XX, ¿vale? A las estructuras que no son familiares, a la manera de operar que no es familiar, ¿de acuerdo? Entonces intentamos estirarlo todo lo que podemos. Es comportamiento humano, ¿eh? Lo puede explicar la neurociencia y lo puede explicar la zoología. Resistencia al cambio. Es la resistencia al cambio. Kubler-Ross lo describió perfectamente. La curva del cambio, cuando hay un cambio importante, profundo. Y una transformación es un cambio profundo. Entonces, para no irme, ¿de acuerdo? Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo primero de todo es un cambio de mentalidad importante. Sin cambio de mentalidad no hay transformación.
Si queremos seguir abordando el problema con la perspectiva del siglo XX, solo tendremos respuestas del siglo XX a retos del siglo XXI. Por lo tanto, si queremos dar respuestas del siglo XXI, tendremos que hacer el cambio de mentalidad al siglo XXI. Entender y aceptar, por incómodo que nos resulte, o aunque haya cosas que no nos gusten, ¿no?, que las cosas y que los modelos apuntan a lo que apuntan y que vivimos en la realidad que vivimos, el contexto real que vivimos, que nuestros niños, niñas, jóvenes van a tener que desenvolverse en un contexto complejo X y que si pensamos que este que tenemos hoy es complejo, espérate y ya verás el de mañana, porque la complejidad no va a ir a menos. Entonces, por mucho que nos incomode, esta es la realidad, ¿vale? Entonces, el tema que decías de traspasar líneas rojas, ser valientes, creo que estoy lanzando un discurso de, señores, hay que pasar a la acción. No es que no sepamos lo que sucede y no es que no sepamos lo que haya que hacer. Es incómodo, es difícil y es cosa de todos. Y aquí sí que esto lo subrayo. Aquí no es cuestión de que alguien haga algo, ¿vale? La parte política, la parte regulatoria, la parte de las familias, la parte de los docentes. A esto lo siento mucho. Y la parte incluso de los propios jóvenes, niños y niñas. Porque esto de vamos a hacerlo todo para ellos, pero sin ellos, si nos colocamos, total y absolutamente. Si nos ponemos en modo siglo XX y vamos a construir su futuro, por favor. O sea, tienen que, vamos a ver, ¿se lo vamos a diseñar nosotros? Hombre. Entonces, el tema es, todos tenemos un rol y un papel. Y es cosa de todos. Y todos, además, tenemos una parte. No tenemos que pisarnos, no hace falta, ¿eh? O sea, todos tenemos que arrimar el hombro y contribuir desde el trozo que nos ha tocado a hacer lo que toca hacer y dejar de procrastinar. ¿Vale? Entonces, lo más importante es ese cambio de mentalidad. A ver, Laura está asintiendo desde los 4 segundos que has empezado a hablar. Yo creo que esta va a ser la mesa más valiente de todas. La línea roja esta que nos has pintado. Estoy por hacer otras, parece que os ha gustado. Ya no solo es que me quedo con lo que ha dicho Chelo, sino que voy un poquito más allá. No es que nos hayamos quedado en el siglo XX y no estemos construyendo... Nos hemos ido al XIX como el ascensor. Es que estamos viviendo un retroceso, precisamente. No es que avancemos hacia donde tenemos que avanzar hacia el siglo XXI, sino que estamos retrocediendo. Ya en el año 2014, Richard Herbert, un experto en educación, ya nos decía y nos lo dejaba bien claro, tenemos que preparar a las nuevas generaciones para el futuro que van a vivir y tenemos que prepararles con todas las herramientas, tanto técnicas como emocionales. Y parece que se nos ha olvidado. Han pasado 10 años y ese discurso se nos ha olvidado. Y seguimos pensando, seguimos teniendo esta falsa, ¿no?, idea de que realmente no preparamos a los estudiantes, a las nuevas generaciones, para el futuro que van a vivir, que indiscutiblemente va a ser un futuro digital y conectado. Y parece que vivimos en la falsa idea siempre de que nuestra adolescencia y juventud fue mejor, nosotros éramos más listos, menos vagos, leíamos más y éramos una fantástica juventud, algo que sabemos que viene prácticamente desde que Sócrates ya hablaba a sus discípulos. Entonces, estamos anclados en esta idea y, como digo, estamos viviendo un auténtico retroceso que, por desgracia, desde prácticamente diría que finales del año 23, se ha ido politizando y se ha ido llevando a extremos, nos ha llevado a la sociedad a extremos hasta el punto de que estamos preguntándonos y estamos llevando a las familias a que se pregunten si realmente tenemos que sacar la tecnología de las aulas. Es decir, cuanto más tenemos que formar a nuestros alumnos y a nuestros niños y a niñas para que realmente sea competentes y adquieran esas competencias digitales que tienen que hacerlo de manera transversal, además desde la infancia hasta bachillerato, para realmente prepararles, ¿no?, para lo que van a vivir cuando los cojo yo en la universidad. No podemos ni siquiera ya pensar que la tecnología es una opción. Últimamente, hace unas semanas, escuchaba a Nuria Oliver en un podcast que decía que indiscutiblemente vivimos ya en un mundo que es móvil, que es conectado y que es digital, que la tecnología es ubicua en todas las situaciones en nuestros ámbitos. Estudiamos con tecnología, trabajamos con tecnología, socializamos con tecnología, nos comunicamos con tecnología y no podemos pretender meter ahora mismo a los niños y niñas en una burbuja y decirles que la tecnología es mala, que la tecnología tiene que estar alejada de ellos. Y lo que hablaremos ahora en las siguientes preguntas, lo que tenemos que tener claro
es que como tenemos esos contextos tan vulnerables, tenemos a familias tan vulnerables que por conciliación, por carencia de conocimientos y de competencias, actualmente los centros escolares son los sitios más seguros y más competentes y, por desgracia, para muchas de esas familias, niños y niñas de contextos vulnerables, el único sitio donde se van a poder formar, donde se van a poder educar para realmente que no aumente más esa brecha social y digital que tenemos en estos momentos. Tengo la sensación de que también por lo que estáis comentando y por lo que comentas ahora, te puede servir también una de las frases que se ha pronunciado al final de la primera mesa, que es lo malditamente determinante que es el código postal en el que uno nace, crece y vive, ¿no? O sea, cuando estás hablando de eso, de cómo al final es como la escuela, como el refugio, ¿no? Porque luego también es determinante eso y las herramientas y ese buen uso de las pantallas y de tecnología, muchas veces el código postal también determina en muchas Claro, ocasiones. porque perdona que os corte, esa y famosa otras tantas frase, ¿no? cosas, ¿no? Que se suele decir siempre, que es uno de los mitos primeros que yo desmitifico en uno de mis libros, de los gurús de Silicon Valley, ¿no? Los grandes tecnólogos que llevan a sus niños a coles sin pantallas. Pero claro, todas estas familias, estos grandes tecnólogos, ¿qué formación les dan a sus hijos e hijas cuando llegan a casa? ¿Qué hacemos con esas familias vulnerables, en contextos vulnerables, que no tienen competencias para formar y ayudar y acompañar a sus hijos en la alfabetización digital? ¿Qué hacemos con todos estos niños y niñas? ¿Les sacamos del sistema? Es decir, esos niños y niñas que no tienen a grandes padres tecnólogos y con esas competencias digitales, tenemos que darles el recurso precisamente en los centros escolares. Derechos, claro. Efectivamente. Mariano, tú compartes por un lado de tus compañeras, una habla de cierto estancamiento, otra habla directamente de retroceso. ¿Te quedas con alguna de ellas o tú eres más optimista? Yo comparto casi todo lo que han dicho y sobre todo la parte final esa de que nunca me ha gustado esa frase de educación o barbarie, etcétera, pero creo que hoy sí, o escuela o barbarie, es decir, o se ocupa la escuela o se quedan fuera. Pero quería volver a la cuestión del siglo, ¿no? Y ya hablaremos más. Primero que yo propondría es no hablemos de siglos. No hablemos de siglos porque eso es pequeño. Lo que estamos es ante una transformación incomparable a nada anterior, comparable solo en el sentido de que la ha habido cada vez que ha habido un cambio en la comunicación, me refiero a una transformación profunda en la información y la comunicación, pues la ha habido consecuentemente en la educación. Educamos, aprende cualquiera, los animales, algunos materiales, las maquinitas, todo aprende, ¿no? Pero educar, solo educamos las personas. Y educamos porque tenemos lenguaje. Esa fue la primera gran transformación de la comunicación y eso nos permite educar, nos permite decir no pises ahí, piensa en lo otro, ten cuidado con, etcétera, etcétera. La segunda gran transformación fue la escritura. Y porque hay escritura, hay escuelas. Igual que porque hay alfarería, hay alfareros que tienen que aprender su oficio. Pero eso llegó a una poquita gente. Y es muy complicado porque ya no tiene nada de natural, ni de sencillo, ni de medio espontáneo como aprender el lenguaje. Aprender a leer y escribir es absolutamente artificial y por tanto requirió un proceso, una organización y una institución. Y la tercera fue la imprenta. Y la imprenta es la que nos permitió saltar de unas cuantas escuelas para escribas, sacerdotes y unos pocos oligarcas aficionados, digamos, de diverso tipo, a la escolarización universal, por lo menos como pretensión, ¿no? Entonces, sobre esa tecnología montamos nuestra escuela. Puedo decirlo, tengo que decirlo un poco brutalmente para decirlo brevemente, pero hubo un señor que en el siglo XVII, cuyo nombre preside algunos de los programas más importantes de Europa, Comenio, por la importancia que tuvo en la educación, lo dijo claramente, vamos a coger el modelo de la imprenta y lo vamos a aplicar en la educación. Porque es la única manera, no podemos poner preceptores a todos, ni llevar a todos a un colegio latino, ni nada por el estilo. Vamos a hacer libros de texto, vamos a hacer maestros normales, como se llamaban las escuelas, vamos a darles a todos el mismo currículum, el mismo programa, unos seguirán, otros caerán, pero los meteremos a todos de un modo u otro en la escuela. Y ese es nuestro modelo, y sigue siéndolo.
Sigue siéndolo a día de hoy. Es verdad que mucha gente hace muchas cosas, pero el modelo general es ese. Luego hemos tenido otra gran transformación que no ha tocado esto porque es diferente, que es en los medios audiovisuales, y ahora estamos en esta que yo digo quinta, que es la digital, que es completamente distinta. Y es completamente distinta pensar que la lengua, a ver, la escritura es la lengua sobre un papel o sobre un papiro o lo que sea. La imprenta es la escritura reproducida 1000 veces y de manera facsímil, es decir, todo igual, ¿no? Pero ahora no llega a eso. No es un nuevo soporte al que hay que poner lo mismo. Es un soporte que lo soporta todo, valga la redundancia, todos los medios que había y los que no había. Porque van surgiendo también al calor del apoyado en el software, la maquinaria digital, etcétera, formas que no existían. Entonces tenemos dispositivos en los que entra y sale de todo. Tenemos software con una capacidad increíble de replicar cualquier medio. Y tenemos la conectividad que no solo conecta, sino que además nos conecta a software más potente, a repositorios más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que tenemos distinto de lo anterior es un problema de ritmo. No sabemos cuándo empezamos a hablar. Se discute si entre hace 25 y 40.000 años o entre hace 1 millón y 2 millones de años, porque realmente ¿qué es hablar? Los primeros gritos culturales son hablar, los que empiezan a significar cuidado o corre son ya hablar, o solamente cuando habla Sócrates ya estamos hablando. ¿Qué es eso? Entonces, eso fue muy largo, ¿no? Bueno, una educated guess, una apuesta informada, podría ser la media, digamos 600.000 años. Y ya la gente, sabemos que los cromañón hablaban, pero los neandertales no lo tenemos nada claro que lo hicieran. Y desaparecieron hace 40.000 años. La escritura se inventó hace 6.000 años. Y en los objetivos del milenio y en las campañas y las políticas educativas y las revoluciones y todo lo que se movía en el siglo XX estaba la alfabetización. Porque había partes muy importantes de la población, incluso mayoritarias, según donde, que no estaban alfabetizadas. Y la imprenta de tipos móviles, lo que llamamos convencionalmente la imprenta a secas, se inventa a principios del siglo XV y se empieza a aplicar realmente a finales del siglo, pero la escuela universal, no digo universal, de masas, es una cosa del siglo XIX. O sea, hubo que esperar 4 siglos y otro más, el de siempre, para llegar al milenio y que efectivamente todo el mundo estuviera escolarizado. Entonces, claro, eso plantea una relación absolutamente distinta. Siempre tuvimos primero la tecnología, después una institución o un sistema en torno a esa tecnología, pues la escuela de los escribas o los libros y las editoriales de los humanistas o de la Iglesia, y finalmente un ecosistema en el que esas instituciones y más pues ya nos organizaban una sociedad de la información o una sociedad de personas que hablan, aunque se confundan en Babel y tal. Y ahora es al revés. Ahora es al revés. No tenemos ni 600.000 años, ni 6.000, ni 6 siglos. Porque el ecosistema está ya ahí. Antes que nada, los sistemas apenas los vemos porque apenas empezamos a entender cómo funcionan las redes o cómo funciona la nube, o etcétera, etcétera. Me refiero a sus consecuencias y sus implicaciones, y la escuela va detrás. Entonces ahora estamos al revés. Cuando los jesuitas o los maestros de la Tercera República Francesa, los húsares negros de la gloria magisterial y tal, iban a enseñar, iban por delante de su población, muy por delante, eran una vanguardia que los llevaba, digamos, al futuro. Ahora nuestra institución, individualidades, grupos y todo lo que tú quieras aparte, que hay muchas, y hay que apoyarse en ello, y esa es la esperanza, pero la institución y la profesión en conjunto vamos por detrás. Y mientras tanto pasan cosas muy preocupantes. Así que... Chelo, yo quería, volviendo un poco a las respuestas que habéis dado las dos, te voy a pedir que me lo intentes transformar en algo tangible, tu diagnóstico. Has dicho que está claro el diagnóstico, pero que, bueno, que todos, el brilli no nos cuesta, pero cuando hay que resetear y empezar de cero, eso es más... Trasládamelo a algo. Laura ha planteado el hecho de que a ella le parece que cómo es posible que a estas alturas se esté planteando esa duda de sacamos o no las pantallas de los colegios. ¿En qué cosas crees tú que es evidente o me los puedes trasladar eso a ejemplos prácticos para que podamos
ver del todo esas señales que podemos vivir en nuestras casas o tener ejemplos muy cercanos en nuestras vidas. Se está dando la tormenta perfecta. La verdad es que estamos viviendo momentos de aquellos de idas, venidas, y dices, y continuamente vas viendo indicadores de cosas, ¿no? Entonces, realmente hay mucho ruido de fondo. Hay mucho discurso del miedo, porque siempre que hay un cambio profundo, y esto está perfectamente identificado, no lo descubro yo, el discurso del miedo siempre vende más y más rápido que el discurso que intenta ser racional, sensato, tranquilizar y abrir un debate pausado y tranquilo. ¿Y por qué? Pues porque cuando hay un cambio profundo, lo que sale a escena es la víscera, es la barriga. La racionalidad viene después, ¿vale? Es más lenta. Entonces, el tema es que la barriga, ¿qué hace? El miedo, ¿qué hace? Está perfectamente estudiado. Cortocircuita completamente nuestra capacidad de raciocinio. Entonces tú, por mucho que sabes y te han dado una lista de buenísimas razones por las que no tienes que salir corriendo cada vez que ves una araña, el miedo lo que hace es que tú y tienes una lista y tú cuando ya no estás bajo el episodio del miedo, no sabes, no voy a salir corriendo porque está clarísimo que no hay ningún motivo lógico y racional. Vale, verás la araña y saldrás corriendo. Y gritarás. Y gritarás. Y tendrás sudoración en las manos y taquicardia y todos los efectos fisiológicos. Pero vamos a ver. Pero no era que yo no tenía que salir corriendo, pero no lo teníamos esto ya claro y estudiado. Ya, pero es que la víscera se ha puesto en marcha, ha cogido esa parte reptiliana del cerebro que no me hables de razones, ha hecho clac. Y cuando ya llevas 3 kilómetros corridos y ya has rebajado pulsaciones y entonces ese cortocircuito se vuelve a restablecer el circuito, entonces vuelves a pensar y dices, sí, que no tenía que correr. ¿Vale? Pero ya llevas los 3 kilómetros corridos. ¿Qué pasa con todo el discurso que hay acerca de las pantallas, de todas las cantidades de cosas y barbaridades que hemos llegado, o yo por lo menos he llegado a oír cosas de aquellas de decir, Dios mío, ¿de verdad? Por ejemplo, que cada niño, o sea, tú le vas a dar a un chaval un dispositivo como este y lo siguiente es vete pidiendo cita en el psicólogo porque se va a deprimir y probablemente se querrá suicidar. Lo hemos oído así. Y los medios de comunicación han hecho de grandes altavoces de esta grandísima desinformación. Esto no va así. ¿Vale? Esto no es una ciencia exacta. Luego, cuando ha habido informes y ha habido grupos de trabajo y se ha rascado, se ha visto que muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, esos niños que han acabado en el psicólogo tenían un cuadro familiar y una inestabilidad ahí detrás que había todo un mundo. Pero se ha sintetizado en que esto era la causa de todos sus males. No tenía nada que ver con que viniesen de una familia desestructurada, con que la escolarización a duras penas, con que una inestabilidad, más bien dicho, familiar, ausencia de referentes. No, todo eso no tenía nada que ver. Pero de eso no se habla. ¿Vale? Entonces el tema, por eso digo, y esto no quiere decir, cuidado, que no haya riesgos en las redes, que los hay. Están perfectamente detectados, identificados y me parece muy bien que haya que abordarlos y que haya que mitigarlos. Por supuesto, soy madre de una niña de 10 años, ¿vale? Vaya por delante. Pero dicho esto, hay mucho discurso del miedo. Porque entra muy fácil, entra muy bien, vende muy rápido y ha habido mucho flautista de Amelín. Ha polarizado completamente la sociedad, critica que algo queda, mete el miedo que es difícil de sacar y que además si no tienes herramientas, no estás bien informado, no estás bien documentado, no tienes alfabetización digital, bla, 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 esto te entra el miedo y dices, mira, yo por si acaso, y entonces entramos en ese escenario de yo mejor que no, prohibámoslo todo, móviles a la hoguera. ¿Vale? Entonces, claro, el tema es, estos indicadores se ven claramente y nos están haciendo un flaco favor. Los últimos estudios, además, dicen que estas medidas de prohibición, que de esto no se ha hablado. Se ha hablado mucho de que, ¿veis? Finalmente se ha tenido que prohibir. Pero lo que no se ha dicho es cuáles son los resultados de la prohibición. Ahora que ya llevamos un tiempo y ahora que en Europa los primeros que prohibieron ya llevan más de 2 años y se puede analizar. ¿Ha funcionado? No. ¿Realmente era el problema ese? No. Pero ahora esto ya no se dice. Jugamos con la información de manera sesgada y conveniente. Entonces, mucho ruido para obtener la prohibición, pero luego en el análisis de cómo ha ido esa prohibición, ahí ya ¿alguien ha oído algo? Pues los estudios están.
Y si no se ha oído es porque no ha servido de nada. Y de hecho se están replanteando, ¿no?, esas prohibiciones porque no era la causa. Se ha demostrado que no era la causa y el origen del problema. Es otro. ¿Vale? Entonces, indicadores, muchos. Profesorado. El profesorado está asustado. Está muy asustado por lo que ha dicho él, porque se sienten descolocados, porque sienten que no están teniendo el control, que están acostumbrados a ir por delante y que ahora no van por delante y esto se les va de las manos. Los padres están asustados con estos discursos del miedo. Entonces, todo esto hace lo que yo llamo la tormenta perfecta. ¿Qué necesitan nuestros niños? Por aquello de decir, oye, al diagnóstico este que me has dicho, ¿cuál es? Al final, ¿qué necesitamos? Vamos a ver, ¿qué necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes en un contexto como el que estamos viviendo? ¿Vale? Pues mira, al final el foco de atención, si lo ponemos en lo que ellos necesitan, el tipo de sociedad al que estamos viendo, resulta que necesitan despertar, o sea, hay teorías por ahí que dicen que el profesorado, los docentes van a tener que tender a ser más polímatas. ¿Y qué significa polímata? Un poquito como en el Renacimiento, ¿no? Saber de muchas cosas, de muchas disciplinas distintas. Quizás, si tienes que saber de muchas cosas, sacrificando un poco de profundidad, porque tenemos la capacidad que tenemos, ¿vale? Pero que al final eso nos sirva para estar abierto a muchas ideas, poder plasmar de la teoría a la práctica, que antes se ha dicho en la mesa anterior. En Europa somos muy malos llevando a la práctica la teoría. Nos gusta teorizar mucho, nos sentimos muy cómodos en ese ámbito. Pero lo de bajarlo a tierra y que se traduzca en algo tangible ya es otra cosa. Entonces, vamos a tener que empezar a ser un poquito más pragmáticos, más experimentales, practicar y promover esa experimentación en las aulas, la capacidad de interconectar ideas, estar abierto a muchas ideas, entender que esto ya no va del autoritas que tiene el conocimiento y lo transmite, sino que el conocimiento es una cosa más de inteligencia colectiva, ¿vale? Y pasar a un rol, probablemente con esa visión y desde esa óptica más de polímata, pasar a un rol más de guía, acompañamiento, facilitador y una cosa que a mí me gusta mucho, aprovechar muchísimo las serendipias. Es decir, en la vida, en las situaciones diarias, se dan muchas situaciones espontáneas que el profesor, que el docente puede llegar a aprovechar con habilidades humanas, no capacitaciones, sino habilidades de lo que llamamos las soft skills, ¿no? Estas habilidades de decir, ahora se ha dado una situación en la que un niño ha hecho un comentario a una niña y le ha llamado negrita, la niña se ha visto ofendida, estoy poniendo un ejemplo, y ha habido aquí un cierto revuelo al respecto de racista, no racista. Ahora tocaba matemáticas. Ya haremos matemáticas. Aprovecha el filón de ese momento en el que tienes a todo el colectivo de niños pendientes de esto, enchufados. Aprovecha eso y da una clase, o guía más bien, una clase de ética, de empatía, de todas estas habilidades que se trataban como en una disciplina, en una cajita, en un calendario semanal cuando tocaba ética, ¿no? O civismo. Se te ha dado la situación perfecta. Tienes a todos los chavales enganchados. Ahora, este es el momento. El saber hacer esto requiere habilidad, cintura, flexibilidad, apertura de pensamiento. ¿De acuerdo? Esto, para mí, es como visualizo que es hacia donde tiene que tender el docente actual. No pretender saberlo todo, no pretender ser el que transfiere el conocimiento. Conocimiento ahora hay muchas otras formas que van a poder llegar al alumnado. Pero en esta habilidad, estas habilidades humanas que impactan y que impactan con fuerza en estos, les van a transmitir un aprendizaje que de ninguna otra manera podrían lograr, y que ninguna inteligencia artificial es capaz de hacer eso, ninguna. Ahí es donde destaca el papel del docente. No va a desaparecer para nada, pero sí va a migrar, necesita evolucionar hacia algo de este tipo. Sí que quería pediros a vosotros dos, Mariano, Laura, continuando con el papel del docente. Voy a intentar ponerme en el lado del docente y plantearme que se me está diciendo, se me está indicando incluso qué camino debo seguir. Pero también me planteo las condiciones laborales de muchos docentes que hay en este país, sobre todo cuando hablamos de inclusión,
estoy pensando en los que están en el sistema educativo público. ¿Dónde se refugia o dónde puede acudir un profesor para alcanzar todas estas herramientas y todas estas competencias cuando hay probablemente una administración pública que le dota de muy pocos recursos, no solo económicos, sino también humanos para acceder a según qué cosas? O sea, estaba pensando incluso también en los profesionales sanitarios, ¿no? Gente muy quemada, con unos horarios laborales extremadamente que acaban exhaustos y por ejercer un poco de abogado del diablo, que al fin y al cabo es la profesión que tengo, pero que es como, caray, encima ahora tengo que abrir, no varias carpetas más en el cerebro. Bueno, ¿y yo dónde voy? O sea, ¿dónde hay un teléfono o dónde hay una esperanza que me diga cómo puedo hacer esto mejor? O sea, a veces tengo la sensación de que les pedimos de repente una especie de capa de superhéroes y de que el profesor muchas veces, antes que hablabais de las dos esferas, el hogar y el colegio o el instituto o la universidad, pedirles, bueno, que me lo apañen ahí y yo luego ya en casa ya veo lo que puedo o lo que debo hacer. No quiero acaparar, pero una cosa. Yo he hablado ahí del papel del docente, pero antes lo he dicho y lo sigo manteniendo. Hay una capa en casa, hay trabajos para casa, sin duda. No es solo para el docente, Sin duda. Una capa importante en casa. Y cogiendo un poco justamente lo que acaba de decir Chelo, es que al final tenemos que pensar que es una corresponsabilidad. Total. O sea, es una corresponsabilidad total y el primer agente siempre tiene que ser la familia. O sea, al final nosotros tenemos la patria potestad de nuestros hijos y somos los primeros que tenemos que asegurar esa educación y esa formación hoy día dentro del entorno digital, que viene ya dentro de lo que es la educación que les damos de por sí a nuestros hijos desde que nacen. Pero indiscutiblemente, aparte de las familias, los centros escolares y los docentes tienen que complementar esta formación, al igual que las instituciones, administraciones tienen que dotar de recursos gratuitos tanto a familias como a docentes para ayudarnos en esta nueva responsabilidad que tenemos que educar y formar para convertir a estas nuevas generaciones, ¿no?, de niños y niñas en ciudadanos digitales. Y ni qué decir, por supuesto, que ya hablaremos luego, que creo que hablaremos también de la responsabilidad que tienen las plataformas de proteger y velar por la seguridad de estos niños y niñas en los entornos en los que van a tener que operar, como antes también hablaba en la anterior mesa Itziar, de la protección de los datos personales, ya no en salud, sino también aquí en el entorno digital. Uno de los grandes problemas, que también lo comentaba antes ella, era el flaco favor que nos han hecho los medios de comunicación con esos grandes titulares, ¿no?, sensacionalistas y alarmistas que no ayudan a las familias, porque además lo que han hecho, hablando, ¿no?, de que pues eso, el móvil es como la gran heroína del siglo XXI, que las pantallas generan adicción, es que hemos metido en el mismo saco de pantallas y hemos metido pues desde un smartphone, que es un teléfono, al final un dispositivo móvil del alumno o del niño, a lo que es la verdadera tecnología que se da en el aula, que puede ser la robótica, la programación, el pensamiento computacional, la realidad aumentada, la realidad mixta, y todo eso realmente es la educación tecnológica que se da y se aprende en el aula. Y eso es lo que tienen que conocer las familias. Por tanto, todas estas padres y madres que nos encontramos, que nos piden coles sin pantallas, a veces se creen que tenemos a niños viendo vídeos de Peppa Pig o que les tenemos con el móvil todo el día utilizando recursos como puedan ser estar entrando en Kahoot o viendo TikTok. Entonces, no tiene nada que ver la tecnología educativa que se da y se educa en los centros escolares con lo que se da en el ámbito familiar. Y es más, hace muy poquito se presentó el último informe de Custodio y es significativo, porque mientras tenemos a las familias que piden coles sin pantallas, los niños siguen pasando 4 horas al día usando dispositivos en el ámbito familiar fuera del horario escolar. Han aumentado el uso de redes sociales, uso de videojuegos, uso de mensajería instantánea y en lo único que ha bajado un 20% es en el uso de aplicaciones educativas. ¿Qué es significativo? ¿Cómo se encuentra el docente? Como tú muy bien decías, desmotivado. Indiscutiblemente desmotivado, como pasa en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque le estamos obligando a formarse en competencia digital docente, tal y como marca la LOMLOE. Indiscutiblemente por ley, el docente se tiene que formar y certificar para formar a su alumnado, además en competencia digital docente, de manera transversal, como decíamos, desde infantil hasta bachillerato.
cambiando los planes constantemente. De hecho, tenemos 8 leyes educativas en apenas 40 años, pero no tiene recursos. Es decir, prácticamente el 70% de su trabajo es burocrático, además. Por tanto, tiene que saber que con toda esa carga burocrática tiene que capacitar a su alumnado en esas competencias digitales que son obligatorias, pero no tiene recursos para ello. Hay centros que efectivamente están muy digitalizados y lo hemos hecho mal. Tenemos que reconocer que muchas veces en los centros lo hemos hecho mal. Llevamos digitalizando centros prácticamente desde el año 2012 y lo que hemos hecho a veces es simplemente tecnificar los centros. Hemos dotado a centros porque teníamos recursos, qué casualidad, con ayuda que venía de Europa, y de repente hemos llenado a centros de pizarras digitales, de Chromebooks, de iPads, pero sin ninguna estrategia, sin ningunos objetivos, sin capacitar al cuerpo docente con una estrategia pedagógica para utilizar esa tecnología. ¿Y qué se ha hecho? Pasar libros en papel, los hemos fotocopiado, los hemos puesto en un PDF y los hemos metido en un Chromebook o en un iPad. Y hemos pasado de tener a niños leyendo en libros en papel a niños leyendo el mismo libro en PDF en un Chromebook o en un iPad. Y eso no es tecnología educativa, eso no es innovación. Por tanto, realmente desmotiva a los docentes. Eso en algunos centros que están hiperdigitalizados, como digo, pero tecnificados, sin ninguna estrategia pedagógica, sin saber el para qué utilizar esa tecnología. Mientras que nos encontramos con otros centros en muchas comunidades autónomas que lo más digital que tienen es un carro de ordenadores que comparten entre 5 niños a lo mejor 2 veces a la semana. Por tanto, la situación nacional ni mucho menos es heterogénea. Totalmente, claro. No tiene nada que ver. Por eso cuando oímos esas voces que dicen tenemos que parar la digitalización en España porque los niños están hiperdigitalizados. No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En algunos centros? Sí. En otros, nada. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se está haciendo esa digitalización, cómo se está haciendo esa transformación digital de los centros, ver dónde se ha hecho mal, ver dónde no ha llegado y realmente hacer una verdadera estrategia pedagógica para introducir la tecnología siempre, y ayer lo hablaba con unas alumnas que les di un curso STEM, la pregunta básica es el para qué, nunca el por qué. El para qué. Porque si yo me pregunto solo el por qué, me voy a buscar 1000 excusas. ¿Por qué? Porque tengo fondos europeos. ¿Por qué? Porque así voy a vender mejor mi colegio. Porque a veces no pensamos que la tecnología debe ser una palanca para el cambio, sino que hemos utilizado la tecnología para vender mejor mi educación, vender mejor mi colegio. Entonces, no utilicemos el por qué, porque vamos a encontrar 1000 excusas. Utilizamos siempre el para qué. ¿Para qué quiero implementar yo tecnología en mi aula? ¿Para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de mi alumnado? ¿Porque voy a motivar a mi alumnado a estudiar mejor una materia? Y siempre pensando que tiene que ser de manera complementaria, nunca sustitutiva. Vamos a seguir utilizando herramientas analógicas en el aula y en aquellas materias que yo sepa con ese para qué que puedo aumentar y enriquecer a mi alumnado, utilizaré plataformas, sistemas, aplicaciones tecnológicos. Tenemos menos de 4 minutos. Lo Y siento. quiero darle la palabra a Mariano, y al que le quería lanzar una pregunta final para esta mesa, porque ya es que no tenemos tiempo. Docentes, los padres, pero los alumnos. Quiero decir, ¿hasta qué punto para todos los retos que se están planteando en esta mesa se cuenta con la participación, con la opinión y lo que ellos necesitan para eso, para contribuir no solo a una mejor educación digital, sino a una educación más justa y más igualitaria, cuando hablamos y se está planteando que es lo suficientemente heterogéneo y que hay diferencias y hay 1000 matices entre unos centros y otros, dónde están situados y los recursos de los que disponen? Es una pregunta obligada y no queda más remedio que hacerla y decir sí, hay que hablar a los alumnos y tal, pero bueno, francamente sería una sorpresa. Queremos sinceridad en estas mesas. La escuela es el despotismo ilustrado por excelencia. Todo para el alumno, pero sin el alumno. Dentro de eso encontramos experiencias de esto, lo otro y lo de más allá. Y en el caso de la digitalización o la transformación digital, hombre, hay 2 cosas que deberíamos al menos tener en cuenta. Una es que ya están.
ellos, antes que sus padres muchas veces y antes que sus profesores. Y la otra es que, bueno, la digitalización, la transformación digital y sus herramientas, no me gusta la palabra herramientas, pero aquí sí, están en pañales y por lo tanto la llamada experiencia del usuario, etcétera, es muy importante. Yo puedo diseñar el mejor artilugio del mundo y luego va y no funciona por lo que sea. O al revés. O le encuentran funciones que yo no había imaginado, como hicieron ellos, por ejemplo, con los SMS, de donde han venido luego las redes sociales y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo, sobre todo, a ver, lo que quisieras señalar, no quiero irme de aquí sin señalar lo siguiente, estamos viviendo una situación de pánico moral, no es la primera. Yo recuerdo que hace 10, 15 años todas las antenas de telefonía producían cáncer, especialmente en los institutos a su alrededor, y había verdaderas batallas callejeras contra eso, ¿no? El último sitio donde oí hablar de eso fue en un colegio privado, muy bueno por lo demás, ¿no? Quiero decir, en términos pedagógicos, etcétera, que todavía no dejaban utilizar móviles, no podía entrar un móvil y mientras tanto un profesor estaba fotografiando a los niños cambiándose en su despacho. Es decir, los riesgos en los colegios o fuera de ellos están ahí, ¿no? Los gurús, pues sí, son estupendos, los mandan a escuelas a hacer alpinismo y a escuelas Montessori, y algunos se mueren antes de los 60 años por no haber creído en la medicina con pantallas, como Steve Jobs. O sea, que todo esto, aquí siempre lo que hacemos es lo que en inglés llaman cherry picking, ¿no? Elegimos aquello que nos gusta. El gurú tal ha dicho que no sé qué y no lleva a sus niños a tal y nos olvidamos de eso. Pero a mí lo que me preocupa es otra cosa. A mí lo que me preocupa es, lo dicho, el ecosistema está ahí, es decir, la sociedad está ahí, completamente penetrada por lo digital, transformada de maneras que empezamos a conocer, de maneras que no conocemos y de maneras que ni imaginamos. Esto va muy, muy rápido, no hay siglos, ni milenios, ni nada, no hay, va año por año, de repente suceden cosas. ¿En qué tiempo ha estallado la intervención o el papel? ¿Qué le pasó a Birmania, por ejemplo, cuando de repente Facebook se convirtió en un arma de genocidio? Porque no tenían ni idea que había ahí, si no tenían ni teléfono normalmente, mucho menos iban a saber qué podía pasar con Facebook, ¿no? Entonces hay que evitar esos pánicos y con pánico y sin él hay que tener en cuenta que muchos alumnos, un contingente muy importante de los alumnos, va a salir de la escuela a los 16 años, para siempre o para casi siempre. O va a salir con la ESO, con 17 o 18 años, después de unas cuantas repeticiones, que es algo a lo que nuestro sistema es muy aficionado. Por lo tanto, si hay que saber algo de tecnología digital, medio digital, etcétera, para el mundo del trabajo, para la ciudadanía, para entenderse en el ámbito de la cultura, para relacionarse con los demás, para que no te manipulen, para que no te manejen, para que no te engañen, hay que aprenderlo ahí. Y las familias son estupendas, hay que pedirles su responsabilidad, pero, hombre, no les hemos pedido nunca que enseñaran a los niños a leer y a escribir. Nadie dijo cuando se creó la escuela. Y a partir de ahora, leer y escribir será la responsabilidad conjunta de la escuela y de la familia. Pues no, porque algunos ya podían leer y escribir sin escuelas. De hecho, una de las desgracias mayores que le puede ocurrir a un niño es llegar sabiendo leer y escribir a la escuela, no por nada, sino porque le haya apetecido o porque le hayan empujado, ¿no? Las familias son lo que son muy variadas, pero la escuela es una institución y quiere dar, yo no diría un ascensor social, que esto empieza por ahí, el ascensor social no existe, solo existe en ciertas circunstancias, para ciertas profesiones, dura un tiempo y se acabó. Y como los que quedamos de eso somos los que venimos a hablar de ello, estamos muy convencidos, pero el ascensor social no existe. Lo que existe es la transmisión familiar, los sistemas de clase, las desigualdades de género, étnicas, de ciudadanía, bla, bla, bla. Lo que sí sabemos es que sin una educación suficiente no puedes ni siquiera preguntarte por eso. O sea, estás hundido, ¿no? La educación no te va a abrir las puertas, pero te las puede cerrar todas si no las tienes. Entonces, hoy educación quiere decir educación digital. Y para la escuela significa que la escuela tiene que asumir ese compromiso y tiene que asumirlo en primer lugar en la enseñanza obligatoria, nos guste o no nos guste. No vale decir todavía no, ya lo hablan de mayores, etc. No, es que tiene que ser en la educación obligatoria o no será. Después ya lo harán por su cuenta o no lo harán, o tendrán otras oportunidades, pero hay que hacerlo precisamente ahí, porque si no esa es la brecha.
Se habla mucho la brecha, los que tienen y los que no tienen, los que usan bien y los que usan mal. Pero la mayor brecha para mí es los que no tienen lo que deberían, los que no eligieron bien la familia al nacer, que podría ser un neoliberal, y por lo tanto lo que les queda es la escuela, y esa es nuestra responsabilidad. Y es la responsabilidad de la profesión. Y por cierto, los profesores, hombre, yo creo que tienen muchos problemas, pero no tantos. Ojo. O sea, yo no participo de esta visión tan común, lacrimógena, de cuánto trabajan, qué mal están, cómo los maltratan. Hay un discurso muy endogámico que dice que todo está mal, y muy español también, porque cada vez que hablas con un profesor de otro país te cuenta lo bueno que es su sistema, y cada vez que hablas con un profesor de aquí, o alguien habla con otro, te cuenta lo malo que es, lo mal que se hace todo, cómo los maltratan, etcétera. Hay muchas cosas que mejorar, pero los profesores son una profesión. Yo no le admito a mi médico excusas de es que no me formaron, es que no me dieron, es que no me dijeron. Sí, señor. No le admito a mi abogado excusas. Y por lo tanto no tengo, mucho menos a mi profesor o al profesor de mis hijos, porque los hijos son mucho más vulnerables, ellos sí que son vulnerables. Por lo tanto, es una responsabilidad del profesor. A lo que tengo que añadir, y cierro, Sí, que ya es que que vamos no es por una responsabilidad individual necesariamente. Es que pensamos la escuela en términos de que un profesor con su grupo en primaria o un profesor con su grupo y su asignatura en secundaria tiene que ser el hombre o la mujer orquesta. Y eso ya no puede ser. Eso ya no puede ser. Por ejemplo, una cosa tan, bueno, no digo marginal, pero una tan especializada de la digitalización como es el Reglamento General de Protección de Datos, sencillamente coloca a los profesores ante algo que no pueden hacer y obliga a tener responsables de protección de datos. Los profesores tienen que empezar primero a aprender a colaborar entre profesores, codocencia. ¿Para qué quiero yo 4 grupos iguales del mismo curso en un colegio, cada uno de ellos con un profesor de hombre orquesta o de mujer orquesta, sin saber qué hacer cuando un niño se hace daño o cómo resolver tal, cuando podría tener a los 4 juntos o a 2 o a 3, lo que sea, ¿no? Segundo, ciberdocencia. Sé que suena exótico, pero vaya, si tengo ahí un ChatGPT y ahora DeepSeek y Queen y créanme, el chatbot medio resiste perfectamente la competencia con el profesor medio. Luego me quedo con el profesor para la parte más complicada, pero entonces colaboración con eso, ¿no? Y más coaprendizaje. Y entonces podemos pensar en una mejor transición hacia esa sociedad digital.